Hola de nuevo a todos. En el día de hoy volvemos a hablar de literatura otra vez y esta vez vamos a hablar del libro Érase una vez en Hollywood. Bueno, aquí está el título en catalán, y hay una vegada a Hollywood. En español, Érase una vez en Hollywood. Antes de proseguir con el vídeo, os informo que también tenéis esta reseña en catalán. Os dejaré el link abajo en la descripción. Y ya que estás abajo, también podéis aprovechar para dar like, compartir el vídeo y también suscribíos, que es gratis. Y ahora vamos a seguir con el vídeo, esta vez en versión español. En el año 2019 se estrenó la película de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Recuerdo que esta película la vi en el cine junto con mi hermano y mi primo. Puede que sea porque no soy muy cinéfilo, pero esta película no me convenció demasiado. De hecho, de todas las películas que he visto de Tarantino, esta ha sido la que menos me ha gustado, salvo por la escena final donde aparece la violencia a la que Tarantino nos tiene acostumbrados. Luego, haciendo una elipsis, recuerdo que a principios del pasado mes de julio, no recuerdo mal, vi este libro en una librería, lo compré y me lo leí, y ahora os traigo mi reseña. Antes que nada, quiero recalcar que al no ser muy cinéfilo, seguramente se me han escapado unas cuantas referencias a las películas que Tarantino hace mención en este libro. Y básicamente ahora voy a mi opinión. En general, los personajes que aparecen son reales, salvo por los protagonistas Rick Dalton y Cliff Booth, aunque parecen estar inspirados en Burt Reynolds y Hal Needham, respectivamente. E incluso Quentin hace hincapié en la muerte de la esposa de Hal Needham, en donde aquí sale en un capítulo donde Quentin lo relata. Hago este vídeo poco después de leer el libro y aviso que esta es mi primera versión. Digo primera versión porque me gustaría algún día poder hacer una reseña de este libro mencionando todas las referencias al cine que haya podido encontrar, así como hablar en más profundidad de la polémica que ha habido en torno al papel que Bruce Lee tiene en este libro que Quentin le ha dado. Y este es precisamente uno de los puntos que más me ha desagradado sobremanera, y es que el papel que Quentin da sobre Bruce Lee lo hace quedar prácticamente como un engreído arrogante al que le gusta golpear a veces con demasiada dureza a sus compañeros de trabajo. Pero aparte de esto, hablando en líneas generales, señalo que el libro me ha gustado mucho más que la película. Si le pusiéramos nota a la película, la suspendería con un 3,5, al libro le daría un 6,5, por lo que haciendo la media quedaría aprobado con un 6 raspado. Sin embargo, respecto a la nota, quiero señalar que la nota es momentánea, porque aún tengo que descubrir las referencias al mundo del cine que hay, y cuando las descubro, la nota que le he puesto puede variar en función a esto. Bueno, aquí termina el vídeo. Os recuerdo que también lo tenéis en catalán, abajo tenéis la descripción. Tenéis el link en la descripción. Si os ha gustado, dadle like, compartir el vídeo y suscribiros. Me despido y hasta la próxima.